Aquí con vosotros. It's a pleasure to be here with you. Recibí todo el cariño y abrazo de la iglesia del Rafal. Please receive a big hug from the church in Palma. Que como sabéis es vuestra iglesia hermana, es vuestra casa. As you know, the church in Palma is your mother church and it's your home. Dejadme leer de nuevo el capítulo 8 de Isaías. Acompañadme ahí. Let's go to Isaiah chapter 8. Let's go there. Isaiah number 8, chapter 8. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15 otra vez. Let's read again from verse 12 to 15. Sí. 12 to 15. Dice así. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Amén. Una de las conversaciones y temas que en mi entorno está circulando mucho One of the conversations that are going on around my circles es el tema de las guerras. it is a topic of wars, conflicts. Y honestamente, cuando escuchas hablar mucho sobre esto, And honestly, when you hear about wars a lot, tiendes a temer un poco. you start to fear, right? No es mi intención meterme en política el día de hoy. It's not my intention to get into politics this morning. Solo quiero remarcar algo. I just want to emphasize something. Y es que muchas veces cuando escuchamos tal vez sobre estas cosas tendemos a temer. And it is the fact that when we hear about wars, we might start to fear. Así que quiero aprovechar la ocasión hoy para poder hablar sobre el temor. So I want to take the opportunity to speak about fear. Tal vez tú no tengas temor a la guerra, Probably you are not afraid of war, pero tal vez tienes temor a afrontar decisiones. but probably you are afraid of making decisions, Tal vez tienes temor al que dirán las demás personas sobre ti. or you are afraid of what people can say about you. Así que hoy hablaremos sobre el temor y cómo superarlo. So today we are going to speak about fear and how to overcome it. Así que déjame tener 3 puntos el día de hoy. So we're going to have 3 points today. El primer punto es la definición del temor. First one is the definition of fear. La segunda, el objeto del temor. Second is the object of fear. Y el tercer punto son los resultados del temor. And third, the results of fear. Antes de entrar de lleno a mis 3 puntos, Before we get to the point, dejadme explicar un poco las palabras que hemos leído ahora. let me explain a little bit the words that we have read. Israel está siendo amenazado. Israel is being threatened. En el anterior capítulo, In the previous chapter, Israel se enteró que el ejército de Siria iba a invadirlo. Israel became aware that Syria was going to invade them. La invasión era inminente. The invasion was imminent. Y por esa noticia el pueblo de Jerusalén empezó a temer. And for that news, the people of Israel started to fear. Y es en ese momento And it is right at that moment que el Señor les dice, no temáis, that the Lord tells them, do not fear. temedme a mí. Fear me. Así que con eso en mente, So with that in mind, entremos a nuestro primer punto, let's get into the first point, la definición del temor. the definition of fear. La Biblia y la experiencia The Bible and experience nos enseñan al menos 3 tipos de temor. teach us about 3 types of fear. El temor natural, There's natural fear, que es aquel miedo que tenemos cuando vemos que un peligro se avecina. is when we get afraid, when some risk comes to us. Este miedo no es malo en sí mismo, This fear is not bad in itself. es innato en la criatura.
It is in our nature of the creature. Por ejemplo, cuando ves que un coche se acerca a gran velocidad y tienes miedo, So when you see a car coming to you at high speed and you will get afraid. tenemos otro tipo de temor que es el temor cristiano. Secondly, we have the Christian fear. Este es el temor que constantemente la Biblia nos dice que tengamos. This is the one that the Bible says we should have constantly. Y finalmente está el temor pecaminoso o malo. And third, there is a bad kind of fear, a sinful fear. Este temor es un temor infundado, un temor que teme más de lo que tendría que temer. This is when we fear more than we should. Es a este tipo de temor que el Señor nos dice, no temas. And this is the third type of fear that the Lord is speaking about that we should not have. Y es a este temor And it's about this type of fear que el Señor llama la atención a Israel. that the Lord talks about regarding Israel. Y les dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. And tells them, do not say a conspiracy concerning all that these people call a conspiracy, and do not be afraid of their threats, nor be troubled. Y quiero preguntarte a ti, ¿cómo va tu vida en este aspecto? And I want to ask you, what about your life? How are you doing about this? Tal vez no haya al acecho un ejército como Siria. Probably there is no army threatening you, Assyria, Pero tal vez sí estás con mucho miedo por otras cosas. but probably you are very afraid about something today. Por ejemplo, puede ser alguien que simplemente tiene miedo a vivir. Probably somebody can be afraid of living A tomar decisiones. or making decisions. Muchas veces solemos preguntarnos, ¿no? ¿Y si me equivoco, qué va a pasar? And many times we ask ourselves, what if I make a bad decision? What is going to happen? Y lo que hace el miedo muchas veces es paralizarnos. And fear stops us, paralyzes us. O tal vez tú eres de estas personas que tienen mucho miedo a ser rechazados. Or probably you are the type of person who is very afraid of being rejected. Tal vez tú estás en una situación, tú eres alguien que tiene miedo que sus compañeros de colegio, trabajo, familia lo rechacen. Probably you are somebody who fears that your friends at school or at work or your family rejects you. Y esto no es algo nuevo, en los tiempos de Jesús pasó también. And this is not something new. This very thing happened in the times of Jesus. Cuando la gente oía de buena gana a Jesús, When people heard Jesus well, dice Juan lo siguiente en Juan 12:43. we can see in John 12, verse 43:43. 43, Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. it says that they loved the glory of men more than the glory of God. Y por eso no lo seguían. And for that reason, they didn't follow him. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 The Apostle Paul in Galatians 1:10 dirá algo muy parecido. said something very similar. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Do I want the favor of men or God's favor? Si eso es lo que te pasa el día de hoy, If that is what is happening to you today, el querer agradar a los hombres, if you want to please men, déjame decirte que eso tiene un nombre let me tell you that that has a name, y es temor a los hombres. and that is fear of men, fear to men. Cuando somos incapaces When we are unable de hablar de Jesús, of speaking about Jesus, cuando ocultamos que somos cristianos en nuestro trabajo tal vez o colegio, when we hide the fact that we are Christians at work, or we hide that we are Christians at school, en muchas ocasiones eso se debe a temor a los hombres. many times that is due to fear of men. Y podríamos hablar muchísimo sobre el temor a los hombres, ¿verdad? And we could speak a lot about fear of men. Pero hay una cosa clara y es que el pueblo de Israel tenía temor a los hombres. But there is something clear. The people of Israel were afraid of men. Tenían temor a un ejército invasor, Siria. They were fearing an army, Syria. Tenían temor a
que un ejército los pudiera derrotar. They were scared that an army could beat them. El pueblo se encontraba en una encrucijada. So they had a dilemma. Podían hacer dos cosas: They could do two things, o confiar en el Señor either trusting the Lord o confiar en un ejército más que los ayudara. or trusting some other army to help them. Y leyendo el libro de Isaías, And reading the book of Isaiah, nos damos cuenta que el pueblo se sintió tentado a confiar en Egipto. we realize that the people of Israel was tempted to trust Egypt. Si ellos confiaban en Egipto, If they trusted Egypt, el Señor les advierte que serían defraudados. the Lord warned them that they would be disappointed. Israel tenía miedo y ese miedo hizo que su corazón fuese a confiar en Egipto y no en el Señor. Israel was afraid, and that fact made them to rely on Egypt, somebody else, but not the Lord. Y es que el temor al hombre, hermanos, puede llevarnos a confiar en la criatura antes que en el Creador. Because the fear of man can take us to trust the creature instead of the Creator. Y puede hacer que utilicemos medios inadecuados para salirnos con la nuestra. And it could be that we make the wrong decision, that we use the wrong resource to have the thing done. ¿Os acordáis de Abraham? Do you remember Abraham? Por miedo a Faraón, Because of fear to Pharaoh, mintió sobre su esposa. he lied about his spouse, his wife. ¿Os acordáis de Pedro? Do you remember Peter? Por miedo a ser identificado con Jesús, He was fearing to be identified as a follower of Jesus. mintió. He lied, Y Israel estaba igual. and Israel was in the same situation. Y mis hermanos, cuando miras a los problemas So, brothers, when you look at your problems y solo miras eso, and you only look at that, es muy fácil it is very easy buscar ayuda en los hombres. to look for help in man. Es muy fácil confiar en la criatura antes que en el Creador. It is very easy to trust the creature instead of the Creator. ¿En quién confías tú? So, who do you trust? Tal vez tú piensas que tus fuerzas son suficientes para sacarte del problema en el que estás. Probably you think that your own strength is sufficient to get out of this situation. Tal vez piensas que en tu capacidad intelectual es lo suficientemente buena como para resolver el conflicto. Probably you think that your intellectual capacity is good enough to resolve the conflict. O incluso tal vez te sientas tentado a pensar que un gran equipo es la solución. Or probably you are tempted to think that a great team is the solution for the situation. No quiero quitarle valor a estas cosas, I don't want to say that these things are not good, relevant, pero en última instancia, but at the end, no confiamos en estas cosas, we do not trust these things. confiamos en el Señor, We trust the Lord, que Él tiene el poder para librarnos de Siria. that He has the power to liberate us from Syria. Muchas veces el Señor tiene que decirnos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Many times the Lord has to tell us, stay quiet and know that I am the Lord. Entonces, no temas a los ejércitos invasores. So don't fear these invading armies. ¿Pero cómo? But how do we do that? Y aquí mi segundo punto, And here is my second point, el objeto del temor. the object of fear. El pueblo de Israel, como hemos dicho, se sentía tentado a temer a otros ejércitos. The people of Israel was tempted to fear other armies, Y el profeta Isaías les da la clave para vencer ese temor. and the prophet Isaiah gives them the key to overcome that fear. Y está en el versículo 13. And that is in verse 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. The Lord of hosts, him you shall hallow, let him be your fear, and let him be your dread. Tal vez podemos pensar que esto es algo que se aplica solo a las personas del Antiguo Testamento.
Probably we could think that this is only applicable to the people of the Old Testament, Pero Pedro cita este versículo en el Nuevo Testamento para los cristianos. but Peter tells us about this verse in the New Testament for Christians. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. 1 Pedro 3:15. Sanctify the Lord in your hearts. That is in 1 Peter. Entonces, ¿cuál es el remedio para no temer? So what is the remedy, the solution not to fear? Temer. It is to fear. El punto no es que temas o no. The point is not to fear or not to fear. El punto es a quién temes más. The point is who you fear more. ¿Israel o temía más a los ejércitos invasores o temía más al Señor? Israel was fearing more the armies, or were they fearing more the Lord? Y es que el Señor quiere ser temido. The Lord wants to be feared. Y solo es el temor al Señor lo que quita nuestro temor malo o pecaminoso. And only the fear of God removes that kind of bad fear we shouldn't have. Muchos de vosotros iréis a la playa hoy en la tarde. Many of you might be going to the beach this evening. Supongamos que estás en el mar. Imagine that you are in the sea, Supongamos que ahí te tiras al mar and you get into the sea, y de repente ves ahí una medusa y te toca la piel. and all of the sudden you see a medusa coming to you. Is it medusa? Jellyfish. Tú tienes mucho miedo a las medusas. You are very afraid of jellyfish. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a gritar. So you start screaming, Pero de repente, but all of a sudden, 30 metros más allá, 30 meters away, ves a un tiburón acercándose a ti. you see a shark coming towards you. Créeme, por mucho miedo que le tengas a las medusas, Believe me, it doesn't matter how much you fear jellyfish. en ese momento te olvidarás de esa medusa. At that instant, you will forget about the jellyfish. Y empezarás a nadar como nunca antes has nadado en tu vida. And you will start swimming as you never done before. ¿Qué es lo que pasó ahí? So what happened there? Tu temor al tiburón fue mayor que tu tiburón a la medusa. Your fear of the shark was greater than your fear of the jellyfish. ¿Por qué? Why? Porque sabes que el tiburón es mucho más fuerte, poderoso y terrible que la medusa. Because you know that the shark is much more powerful and dangerous than the jellyfish. Eso es exactamente lo que el Señor les está pidiendo a Israel. That is exactly what the Lord is telling Israel. Esos ejércitos Those armies son igual que esa medusa. are like that jellyfish. Pueden hacerte daño, mucho daño, tal vez en la piel. They can bite you or do something to you, Pero no son el tiburón. but they are not the shark. El tiburón puede matarte. The shark can kill you. De la misma manera, Dios es mucho más fuerte. Likewise, the Lord is much more stronger. Él es Jehová de los ejércitos. He is the Lord of hosts. Así que quiero preguntarte a ti, So I want to ask you, ¿a quién vas a temer? who are you going to fear? ¿Quién es más fuerte? Who is stronger? ¿Quién es más digno de temor? Who is more worthy of fear? Si tú estás asustado por todas estas guerras, If you are afraid about all these wars going on, o si tú estás asustado por Satanás incluso, or if you are afraid by Satan even, te da miedo ver cómo él actúa, and you are afraid of how he can act against you, te da miedo saber que él es poderoso, and you fear that Satan is powerful, te da miedo que pueda acecharte. and you are afraid that he can threaten you, Mira aquel que es más poderoso, look at the one who is more powerful, el Señor Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Él es digno de ser temido. He is worthy of fear. ¿Se acordáis las palabras de nuestro Señor en Mateo 10? You remember the words of our Lord in Matthew 10? El Señor les dice a sus discípulos, The Lord tells his disciples, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. do not fear those who can kill the body, but fear the one
that can destroy the body and the soul in hell. Podéis verlo, el Señor enseña lo mismo para sacar el temor malo. Necesitamos temor al Señor. You see, the Lord teaches the same thing. In order to take out the bad kind of fear, we must fear God. Hoy muchos de vosotros saldréis a evangelizar. Many of you maybe go out this evening to evangelize. Así que quiero animaros y deciros, And I want to encourage you and tell you, no temáis lo que os puede hacer el hombre. do not fear what man can do to you. Temed al Señor. Fear the Lord. Pueden escupiros, They can do anything to you. pueden rechazaros, They can reject you. pueden insultaros, They can insult you, pero no son el Señor de los ejércitos. but they are not the Lord of hosts. Teme al Señor, hermano. Fear the Lord, brother. El temor a los hombres, solo ese temor vence contra... el temor al Señor, perdón, vence al temor a los hombres. The fear of the Lord overcomes the fear of man. Entonces podemos ver que Israel se sentía tentado a temer a otros ejércitos, So we can see how Israel was feeling tempted to fear other armies, y el Señor les da el remedio, que es temerlo a Él. and the Lord gives them the remedy, and this is to fear Him. Pero ¿cuál es el resultado de temer al Señor? And what is the result of fearing the Lord? Y aquí entramos a nuestro tercer punto, son los resultados del temor. And that is our third point this morning, the results of fear. Y entonces dice Isaías al pueblo, And Isaiah tells the people of Israel en el versículo 14, entonces Él será por santuario. in verse 14, He will be as a sanctuary. La idea aquí es que la promesa para aquellos que temen al Señor, The idea here is that the promise for those who fear the Lord es que el Señor será su templo, su santuario. is that the Lord will be their sanctuary, their temple. Un santuario es un lugar donde Dios mora. A temple, a sanctuary is a place where the Lord is present. Y en el anterior capítulo, Isaías mismo nos ha dicho And in the previous chapter, Isaiah told us de que el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. that the Lord was going to give them as a signal, a sign. And this sign was that there will be a virgin who was going to have a son, God with us. Dios con nosotros, Él sería nuestro santuario. God with us was going to be our sanctuary Para todos aquellos que temen y confían en el Señor. for all those who fear the Lord. Entre muchas cosas que el santuario hace, hermano, Among all the things that the sanctuary does, una de ellas es proteger. one of them is to protect. Dios sería por protección para todos aquellos que le temen. God was going to be protection for all those who fear Him. Si temes al Señor, entonces Él será tu protección. If you fear the Lord, He will be your protection. Pero la otra cara de la moneda es igual de cierta. But the other side of the coin is equally true. Para todos aquellos que no quieren temer al Señor, For all those that do not want to fear God, que deciden confiar en Egipto, those who decide to trust Egypt instead, serán destruidos. will be destroyed. Fijaos lo que les dice Isaías en el capítulo 7, versículo 9.